Buenos días, mi nombre es Víctor García Mongay y el del otro compañero es Miquel Daniel Solivella Samer. En este vídeo vamos a exponer los enfoques teóricos del aprendizaje de la asignatura Aprendizaje y Enseñanza de la Educación Física. Este año la Real Academia Española ha definido la palabra aprendizaje como el tiempo que se emplea en el aprendizaje o la adquisición por la práctica de una conducta duradera. El concepto de aprendizaje constituye el eje vertebral de la educación. Todas las investigaciones que buscan cómo optimizar el proceso de enseñanza están basadas en reflexiones como quién aprende y cómo aprende, y lo más importante, cómo es el perfil de la persona que enseña y cómo enseña. Los modelos teóricos de aprendizaje que más impacto han tenido han sido el conductismo, cognitivismo, constructivismo y el conectivismo. El conductismo se basa en los principios del asociacionismo. Pavlov aportó el condicionamiento clásico en el cual es posible asociar otro estímulo sin relación inicial a la respuesta, de forma que ante su presencia se desencadene esa, como por ejemplo el experimento de la campana, el hueso y el perro. Skinner aportó el concepto de condicionamiento operante en el cual se busca el concepto de refuerzo y se demuestra que se puede fortalecer o debilitar dependiendo de la probabilidad de respuesta, como por ejemplo el experimento de la rata en el cual se busca la modificación de la conducta. El conductismo está centrado en el análisis de las conductas humanas, siendo objeto de estudio el comportamiento observable. Solo tiene rigor aquello que puede ser demostrado a través de la experimentación. En la educación, la teoría conductista concibe el aprendizaje como un proceso de conexión y retroalimentación entre estímulos y respuestas. El estudio de Cabral del año 2022 dice en las conclusiones finales que el comportamiento de los alumnos depende mucho de la educación que se recibe en casa. En ello se busca que el alumno sea premiado con buena nota o palabras gratificantes por su buena conducta. Esto da como resultado que esa conducta vuelva a aparecer. El estudio de Villa del año 2022 hace referencia en las conclusiones finales que el conductismo en la escuela tradicional, entre sus aportes de valor están el ambiente y su estructuración en la enseñanza y el aprendizaje, a la vez que alude la condición necesaria para afirmar que alguien aprendió. La enseñanza programa es una de las herencias más perdurables de un conductismo más actualizado. El paradigma cognitivista se centra en los procesos internos del ser humano, los cuales no siempre se traducen en un comportamiento observable, por lo que no siempre pueden ser medidos y evaluados. El paradigma cognitivista se centra en analizar e intentar comprender cómo se produce y en qué condiciones se da el proceso de aprendizaje. Al cognitivismo no le interesa tanto la modificación de la conducta como los procesos cognitivos y psicológicos que están detrás de dicha conducta. En el cognitivismo se concibe a la persona como un agente activo dentro de su propio aprendizaje. Vygotsky habla de dos niveles evolutivos y es el autor del concepto de desarrollo próximo. La mayor aportación de Piaget dentro de la psicología del aprendizaje radicó en la consideración de que el aprendizaje es fruto del desarrollo mental de la persona y de que se vale del lenguaje y del juego para su integración en forma de conocimiento. Las investigaciones de Ausubel se centraron en demostrar que el conocimiento se adquiere a través de un proceso denominado razonamiento deductivo. Su principal aportación fue la de construir una teoría sobre el aprendizaje significativo, mientras que Gagné sostenía que el aprendizaje se estructura siguiendo una jerarquía de procesos cognitivos de progresiva complejidad y que el aprendizaje es el resultado de la relación entre la persona y el ambiente. El elemento clave que define el constructivismo es el propio proceso activo de construcción, es decir, cómo se va construyendo el conocimiento en cada persona. Por otro lado, el constructivismo se fundamenta en la idea de que el proceso de aprendizaje es totalmente activo, es decir, cuando una persona aprende, incorpora la nueva información a esquemas mentales ya fijados, lo que provoca la reestructuración constante de dichos esquemas e incluso la construcción de esquemas mentales nuevos. La mayor aportación que ha hecho Brunner a la teoría constructivista del aprendizaje es que es más importante el proceso que no el resultado. En segundo lugar, nos encontramos que la persona selecciona y transforma hipótesis en unas estructuras cognitivas ya prefijadas. En tercer lugar, nos encontramos que tenemos unas estructuras mentales que se van modificando. En cuarto lugar, nos encontramos que se tienen que construir acciones a partir de la realidad, se enseña a aprender y luego que todos los procesos de enseñanza tienen que garantizar, en este caso, pues un aprendizaje significativo. El estudio de Figueroa y de otros autores del año 2016, en las conclusiones, dice que el enfoque constructivista
Posibilita planificar acciones educativas eficientes y acciones para facilitar la formación de seres humanos. Por otro lado, la perspectiva constructivista dice que los alumnos deben asumir roles activos en el procesamiento con la intención de sistematizar y aplicar la información. En el estudio de Martínez del año 2021, en las conclusiones finales de la investigación, dice que es importante abrir el trabajo de cada docente en el aula para que sea observador para otros profesionales y, por otro lado, tener una colaboración sostenida entre docentes. Es importante promover en el constructivismo la larga duración, partir de la práctica, reflexionar sobre ella con elementos teóricos, trabajar cerca del aula y de la escuela y dirigirse a colectivos en verdaderas comunidades de aprendizaje. Una de las principales características del conectivismo es el acceso rápido e instantáneo a toda la información sobre lo que está ocurriendo. En segundo lugar, se pone de manifiesto las nuevas formas en las que se accede a la información como paso previo a la construcción del conocimiento. Y en tercer lugar, el impacto de las nuevas tecnologías está provocando la necesidad de un constante reciclaje en la búsqueda de recursos pedagógicos que se adapten a los nuevos modelos de aprendizaje que están surgiendo. Las conclusiones del estudio de Cueva y de otros autores del año 2019 son que en el proceso de enseñanza-aprendizaje los estudiantes son los protagonistas por excelencia, elevan sus niveles de motivación. Por otro lado, tienen interés por la investigación y luego mejoran, en este caso, las destrezas para interactuar con las tecnologías en búsqueda de la información útil para solucionar sus inquietudes. Conclusiones del estudio de Sánchez y de otros autores del año 2018, las ventajas que han favorecido su imposición como nuevo paradigma de teórico de la educación son las siguientes. En primer lugar, tenemos la continuidad respecto al conocimiento educativo existente, ya que los principios conectivistas no suponen una ruptura, sino un reenfoque en la mayoría de circunstancias. En segundo lugar, la facilidad de aplicación de los principios conectivistas a las nuevas tecnologías y metodologías educativas, al estar en consonancia con la mayoría de las tendencias actuales. Por otro lado, tenemos la alta capacidad de adaptación a las nuevas generaciones de alumnos nativos digitales que se identifican cada vez más con las necesidades descritas desde el conectivismo. En cuarto lugar, nos encontramos con que hay una mayor sintonía entre las distintas ciencias y campos de estudios, al ser el conectivismo un enfoque que bebe de diversos ámbitos teóricos. Y en último lugar, nos encontramos una mayor comprensión de la situación educativa actual y los desafíos futuros, ya que el conectivismo contempla una mayor comprensión de una sociedad en permanente cambio y un conocimiento en constante expresión.